judío, más de 6 millones murieron en el holocausto nazi. Y se dieron cuenta, hay dos hipótesis. La primera hipótesis, es que Hitler se llenó de odio y resentimiento hacia el pueblo judío, porque los banqueros judíos, los banqueros en aquel tiempo en Alemania, eran judíos, y no le quisieron prestar dinero para apoyar su campaña, para él ser un candidato, y se llenó de rencor. Esa es una hipótesis que maneja. La segunda hipótesis que maneja sobre Adolfo Hitler, de por qué ese odio y esa venganza hacia el pueblo de Dios, donde mandó a matar más de 6 millones de judíos, es porque se cree que el padrastro de Hitler era un hombre que abusaba de su madre, de la madre de él, y la golpeaba y era violento con él y con ella, y era judío este hombre, se ha metido con esa mujer alemana, y él se llenó de rencor, y por eso creció desde niño con ese resentimiento, porque tenía una mente ¿qué? Rencorosa y vengativa. ¿Qué Dios nos quiere decir a nosotros hoy en esta hora? Evangelio según San Mateo capítulo 5. Busquen en sus Biblias. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Si usted lee el versículo 43, el Señor Jesús dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley de Dios. Eso decía el Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás a quien te ama y odiarás a quien te odia. Ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley. El versículo 44, Jesús no es que vino a cambiar la ley, sino a darle el verdadero significado. ¿A qué vino Jesús? A darle el verdadero significado de la ley judía. Versículo 44 de Mateo 5 dice: pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea que el Señor vino a dar el verdadero significado de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el mandamiento de él. Jesús dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. No es fácil amar a un enemigo que nos ha hecho daño. No es fácil amar a una persona que nos ha traicionado. No es fácil amar a ese familiar que quizás nos ha aborrecido en algún momento o ha tenido envidia de nosotros. No es fácil. Pero con el amor de Dios todo se puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús nos enseñó sobre el amor hacia los enemigos, ya que el amor es de Dios. Y el amor, escúchenme bien, iglesia, es uno de los pocos sentimientos que tiene Satanás. Satanás no tiene amor. En su corazón hay odio. Por eso él siembra el odio entre hermanos, entre personas. Pero cuando en usted hay amor, el amor de Dios, usted perdona. ¿Cómo se da cuenta que el amor de Dios está en su corazón? Cuando usted perdona fácilmente hasta una traición. Ahí usted se da cuenta que el amor de Dios está en su corazón. La mejor forma de derrotar al diablo, nuestro adversario en Cristo, es mostrando el amor de Dios a quien Él ha engañado en su mente y corazón. Por eso el Señor dice: pero yo digo, amen a vuestros enemigos. Amén. Bendigan a los que os maldicen. ¿Alguien lo maldijo? Bendíganlo. Hagan bien a los que los aborrecen. Alguien lo está odiando, hablando mal de usted, hágale bien y verá que con eso desarma al diablo. Y oren por los que os ultrajan y nos persiguen. Hay que orar por esas personas que nos persiguen, que quieren ver nuestra derrota, nuestra caída en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Eso es lo que enseña el Señor. Amén. Cuarta clase de mente que acompaña a la humanidad. Le he hablado de tres. La mente ¿qué? Natural humana. La mente incrédula, orgullosa e incrédula. La mente rencorosa y vengativa. En cuarto lugar está la mente carnal extraviada. ¿La mente qué? Carnal extraviada y reprobada por Dios. Está extraviada. Y al estar extraviada esa mente, Dios la reprueba. La reprueba, iglesia. Esta clase de mente, por lo general, la poseen. Escuchen bien quién la posee. Quizás usted está aquí escuchando esta palabra y Dios te quiere corregir.
Esta clase de gente por lo general la poseen, mis hermanos, las personas que un día conocieron de Dios, pero que no temen y más bien se han entregado por completos a la vanidad de su carne y sus deseos pecaminosos. Y por eso han sido reprobadas por Dios. Por eso el ángel de Dios se ha apartado de esas personas. Ahí está viendo unos videos en internet que supuestamente son los de los más virales, y hay gente cristiana que se presta para esas tonterías, con todo respeto. Una joven que contaba el proceso de cómo llevaba varios días o varios tiempos sin buscar de Dios, sin ir a la iglesia. Ahí está el video en internet. Llevo un mes sin buscar de Dios, llevo 2 meses sin ir a la iglesia, llevo 3 meses. Obviamente a medida que pasaba el tiempo, obviamente se veía más degenerada. Y ella estaba contando eso, y la gente lo ve como algo, quizás de pronto, pero no hay arrepentimiento. Llevo 3 años sin buscar de Dios, me metieron un hijo ahí y ahora no sé qué hacer por mi desobediencia. Y ella cuenta con halagos de testimonio. Debería darle vergüenza, arrepentirse más bien. Y muchos también pastores que se ponen a decir, miren este video y miren qué enseñanza le da. Ninguna enseñanza positiva muestra, porque tiene que una mente carnal extraviada y reprobada por Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 1 versículo 21. Ya vamos en recta final con el mensaje, iglesia. Romanos capítulo 1 versículo 1. Dice la palabra del Señor. Romanos 1, 21 dice la palabra del Señor. ¿Vamos ahí? Dice la palabra, pues habiendo, hablando de este tipo de personas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué pasó? Se envanecieron, dice la palabra, se envanecieron en sus razonamientos, o sea, fueron engañados en su mente por el pecado. Vuelvo y lo leo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, fueron desleales, desagradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, corrompido. Y dice el versículo 22 de Romanos, capítulo 1, versículo 22, iglesia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Creían que se las sabían todas, se hicieron necios, se corrompieron en su mente. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, o sea, se volvieron idólatras. ¿Se volvieron cómo? Idólatras. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El versículo 28 dice, y ellos como no aprobaron en su mente, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso lo dice la palabra. El versículo 21 dice que se envanecieron. ¿Qué significa envanecer? Envanecer significa, iglesia, llenarse de vanidad, de soberbia, de vanagloria, y le dieron la espalda a Dios. Y muchos de esos son los que uno encuentra, que ya el diablo los usa para atacar a los mismos hermanos de la iglesia, para atacar a los mismos creyentes que están metiéndose con Dios. Tienen una mente carnal, desafortunada y reprobada por Dios. Quinta y última clase de mente que nos rodea a los seres humanos es la mente de Cristo. ¿La mente de quién? Es la mente que Dios quiere que usted tenga, que usted renueve su mente. ¿Para qué? Para que los pensamientos, las enseñanzas de Jesucristo, el Evangelio, estén en su mente y usted pueda cambiar su manera de pensar. Si usted no cambia su manera de pensar, nunca va a cambiar su manera de vivir. Siempre va a ser el mismo.
Pero si usted empieza a cambiar su manera de pensar, no, no, esa palabra, mire, me llegó, me confrontó, y empieza a cambiar, hermano, usted le da una bofetada al diablo y usted se levanta en Dios. La mente de Cristo. Esta clase de mente, iglesia, es la que contiene la esencia de Dios, de su amor, de su bondad y de su misericordia para con los pecadores. En últimas, el tipo de mente que Dios anhela que nosotros tengamos es la mente de Cristo. El apóstol Pablo tenía esa mente, por eso él escribe en 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué debemos tener nosotros? Diga, la mente de Cristo. Los mandamientos de Cristo. Si usted tiene los mandamientos de Cristo, como él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si los mandamientos de Cristo están en su corazón, en sus pensamientos, usted tiene la mente del Señor. Usted se va a apartar de lo malo. Usted va a dejar de hacer lo que usted hacía, de hacer su voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo Jesús, esperando que ya se vea identificado con uno de esos 5 tipos de mente. Amén. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias a Dios.